Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 2 del taller práctico de Java Server Facelet, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente framework llamado JSF. En el video tutorial anterior estábamos viendo una pequeña introducción, ¿cierto?, a lo que es este framework, sus conceptos básicos, un poco de teoría y por supuesto el clásico y nunca bien ponderado Hola Mundo. De aquí en adelante vamos a ir viendo conceptos asociados a la implementación de este framework, al uso de este framework. De aquí en adelante vamos a ir a ver los detalles más importantes, como es característica de cada uno de los talleres prácticos que en este caso en mi web se realizan y son de mi autoría. En general trabajamos los conceptos básicos de los frameworks para que tú puedas quedar, ¿cierto?, en las condiciones necesarias para poder realizar cualquier aplicativo que te pidan. Generalmente enseñamos a implementarlo, conectarte a una base de datos, utilizar validaciones, formularios, conectividad de datos, modelos, controladores y vistas, ¿cierto? Que en definitiva siempre es lo más básico de un framework y es por ahí lo que genera más complicaciones, sobre todo a las personas que nunca han trabajado con un framework. En este video en particular, muchachos, vamos a ver una de las cosas más básicas dentro del trabajo con JSF. Voy a tomar un vaso de agua. Perdónenme. Vamos a ver una de las cosas más básicas, y esto dice relación con el trabajo con Managed Beans. Vamos a ver qué es un Managed Beans y vamos a ver algunas de sus principales características. Por supuesto, también vamos a realizar un ejemplo práctico desde donde vamos a crear un Managed Beans y vamos a ver su arquitectura básica. Ya en los próximos videos iremos interactuando de forma más profunda con los Managed Beans, pero es importante primero hacer esta aproximación básica para saber qué es lo que son. Primero, entender lo siguiente. Yo creo la base de todo, ¿cierto? ¿Qué es un Managed Beans? Para las personas que están tomando este curso, muchachos, un consejo. Te recomiendo que sigas el taller práctico de JSP primero, antes de seguir este. ¿Por qué? Porque ahí nosotros explicamos qué es un concepto que, por ejemplo, se llama Java Enterprise Beans. ¿Y por qué te comento eso? Porque un Managed Beans es una clase de Java, que en este caso, tal como dice acá la definición que tenemos, es una clase Java que sigue la nomenclatura, en este caso, de los Java Beans. Java Beans de Java nativos, ¿cierto? Que ya sabemos que nos permiten trabajar con cierta estructura. En este caso, tienen una clase, ¿cierto? Que tiene un nombre, tienen un par de anotaciones por ahí, exactamente heredan, ¿cierto? Funcionalidades o inyección de dependencias de otras clases nativas de Java, ya lo vamos a ver. Eh, Trabajan con métodos privados, ¿cierto? Y trabajan con métodos setter y getters en este caso. Hasta ahí yo creo que no hay ningún problema. Si te reitero, no entiendes eso, va a ser bueno que vayas a ver por lo menos el video de qué son los Java Enterprise Beans. En lo personal, acá en JSF, un Managed Beans no es más que eso, es una clase Java, ¿cierto? Que sigue esa nomenclatura. Un alcance, a diferencia, por ejemplo, de cómo se trabajan los Managed Beans en otros frameworks de Java, por ejemplo, en Strut o en Spring, ¿cierto? Quizás acá no es necesario extender los Java Beans desde ninguna clase. Eso es un dato bien interesante a tener en consideración. Acá se trabajan de forma nativa, ¿vale? Sin embargo, sí, por ahí hay una pequeña herencia que tiene que ver con la inyección de dependencias, que ya la vamos a comentar ahora. Es importante tener presente eso, muchachos, porque con eso nosotros vamos a poder entender de forma clara cómo es la arquitectura de un Java Beans. Existen varios tipos de beans, muchachos. Acá yo coloco algunos que son de los más usuales, ¿cierto? Que con los que nos vamos a encontrar o que nos va a tocar a nosotros desarrollar dentro de nuestros proyectos. Y como te digo, acá te menciono los principales. En este caso tenemos en primera instancia, por ahí alguien está taladrando, les pido disculpas. En primera instancia tenemos los Java Beans de modelo, que nos representan la capa de modelo dentro del patrón MVC.
Desde acá nosotros vamos a obtener datos, ¿cierto? Consultas a la base de datos, ya sea utilizando algún tipo de ORM, una capa de abstracción, por ejemplo, para JPA, con un sistema de persistencia, con Hibernate o con cualquiera de esas herramientas. También tenemos los beans de control, que en este caso nos van a hacer las veces de controladores dentro del mismo patrón MVC, que recordemos que es lo que se implementa dentro del trabajo con cualquier framework, en este caso específicamente con JSF. También tenemos como buen frameworks beans que se denominan de soporte o helpers, que en este caso contienen código eventual. Habitualmente, muchachos, perdón, estos helpers contienen código utilitario. Por ejemplo, utilitario en el sentido de que son funciones, por ejemplo, como se colocó acá en este ejemplo que yo tomé, convertidoras, por ahí validaciones, por ejemplo, métodos para formatear, no sé, una cadena, por ejemplo, formatear algún dato de, no sé, de un documento de identificación de una persona, por ejemplo, formatear números, hacer algún proceso de encriptación, cosas como esa, ¿vale? Y también tenemos los beans de utilerías, que es un poco lo mismo que los helpers, pero a diferencia de esto se podría comparar con lo que son las librerías dentro de un framework a nivel PHP, si que te ha tocado trabajar con alguno, por ejemplo. Para los que no, cuando hablamos de una librería hablamos de un objeto, cierto, que tiene varias funcionalidades. Es algo parecido a los helpers, pero en general en un ambiente de frameworks, cuando hablas de helpers, estos no trabajan como un objeto y las librerías sí, pero es relativo también, porque algunos frameworks lo manejan a la par, en fin, hay una hay harto paño que cortar ahí, pero en general un poco esa es la diferencia. Una de las utilerías más habituales dentro del trabajo con JSF, por ejemplo, es una que nos va a permitir obtener el objeto HTTP request. Para quien no sepa lo que es ese objeto, ese es un objeto de JavaScript, es una pseudo clase de JavaScript que nos permite retornar, ¿cierto?, una petición de tipo HTTP request, o más conocida como Ajax. Esto no tiene nada que ver con el equipo de fútbol de Holanda, que Ajax es una tecnología síncrona que nos permite hacer consultas al servidor desde el lado del cliente. Utiliza JavaScript y se puede utilizar en cualquier framework, pero hay muchos de estos frameworks que andan en el mercado, ya sea a nivel de Java o de PHP o incluso Ruby on Rails o Django, cualquiera de esos frameworks. Se me escapa alguno por ahí. .NET también, todos ellos te ofrecen algunas herramientas para trabajar el Ajax de forma más limpia. Pero en general el Ajax es una tecnología que es transversal para cualquier plataforma, pero JSF como buen framework te ofrece una herramienta para trabajar esa metodología, esa tecnología de manera más limpia, de manera más eficiente. ¿Vale? Vamos a tomar agüita de nuevo, muchachos, les pido disculpas porque estoy un poquito enfermo. Muchas gracias. Eh, Otra cosa que nosotros debemos tener presente a la hora de enfrentarnos por primera vez al trabajo con Java Beans. ¿Cómo crear los beans? ¿Cómo usar los beans? ¿Cómo desarrollar un Java Beans o cómo implementar un Java Beans dentro de un proyecto desarrollado en ambiente de JSF? En principio, les voy a plantear acá las tres formas, las tres metodologías que tenemos disponibles dentro del framework JSF para trabajar. Primero, es una, yo creo que es la que más utilizo yo, por lo menos ahora que estaba aprendiendo a trabajar este framework, es utilizar los Java Beans con anotaciones básicas. Anotaciones básicas generalmente puestas antes del nombre de la clase. Generalmente se colocan dos. Yo les coloqué una acá, que es la más básica, pero también hay otra que se puede agregar, que es la de el scope, en este caso el alcance, que ya les voy a explicar un poco en qué consiste eso. Pero sí hay una que es fundamental, que es la denominada Managed Beans, que le indica en este caso a Java a través de esta sintaxis de nomenclatura que con esta notación indicamos que la clase Java que estamos creando es una clase que va a ser utilizada como un Managed Beans. Como puedes ver, un Managed Beans no es más que una clase y hay que partir de esa premisa. No te compliques pensando que es algo complejo ni nada. Managed Beans es una clase. Nada más que eso. Es una simple clase que te permite hacer varias cosas. Nada más que eso. ¿Vale?
También podemos utilizar otra metodología que se denomina como Content and Dependency Injection, que es la famosa sigla CDI, ¿cierto? Que es algo parecido, ¿cierto?, a lo que está arriba, pero tiene una nomenclatura distinta porque vas a utilizar la anotación name it y tienes también que ir agregándolos cada uno de los managed beans que crees, ¿cierto?, en un archivo que debieras crear dentro de la carpeta web/web.inf, que es un archivo XML que deberías llamar beans.xml. Y una tercera forma de crear un Java Beans es a través de un archivo que también puedes crear ahí mismo, ¿cierto? Que se llama facesconfig, que ya lo vamos a ver. Es un archivo en donde vas a ir colocando todas las anotaciones genéricas de tu trabajo, ya sea la creación de Facelet o la creación de Java Enterprise, de Java Beans, de Managed Beans, perdón, me enredé. Y todo eso lo puedes colocar ahí. Vamos a ver que Java también eso lo va automatizando. Por ejemplo, trabajando en ambiente de NetBeans o en ambiente de Eclipse, por ejemplo, eso se va construyendo de forma dinámica, así que no te compliques por eso. Pero en el caso de que lo quieras hacer, la nomenclatura o en este caso el nodo del tags XML que tienes que usar es este que está acá, managed-beans. Acá adentro colocas el nombre del managed beans y cierras ese tag con la misma nomenclatura, pero teniendo el slash delante. Vale, como ves, acá tienes las tres formas con las cuales puedes crear, ¿cierto?, un Java Beans un Managed Beans, perdón, de forma eficiente. Me enredo porque estaba hace poco haciendo clases de Java, entonces ando un poco enredado con los términos y les pido disculpas, muchachos. Otra cosa que nosotros debemos conocer antes de meter las manos en el código, y te pido disculpas si es que esto te parece aburrido y si esto estás como ansioso de ojalá ya, pero César, vamos a crear un Java Beans y todo, un Managed Beans, pero ojo, no puedes ir a crear un Managed Beans si no sabes cómo es su estructura, cómo funciona, cómo es su arquitectura. Esto se lo comento sobre todo a las personas que son nuevas, que están aprendiendo recién, porque por ahí muchas veces la ansiedad te lleva a saltarte, a entender todos estos conceptos y luego cuando te enfrentas al código terminas volviéndote un programador de esos que solamente copia y pega y las aplicaciones le funcionan por obra y gracia del Espíritu Santo, cosa que no debería ser así, ¿vale? Esto, por ejemplo, que yo te comento acá forma parte de eso que te acabo de decir, que esto tiene que ver con el alcance de los Managed Beans. Cuando tú vas a crear un Managed Beans, vamos a verlo ahora, que en este caso el IDE con el que trabajas te va a sugerir un alcance. En este caso, uno generalmente le indica el request por defecto, pero es bueno saber qué significan los otros alcances, muchachos, porque por ahí los podemos llegar a necesitar en algún minuto, ¿vale? Existen varios alcances para el trabajo dentro del ambiente de JSF para los Managed Beans, pero básicamente tenemos cuatro. Uno que es el alcance de tipo Application. Este alcance lo que hace es indicar que el Managed Beans que nosotros vamos a crear va a estar persistente dentro de toda la aplicación, independientemente de que haya una sesión del usuario, alguna petición por la URL, lo que sea. Esto va a estar disponible dentro de toda la aplicación, así de simple. También tenemos los Managed Beans de sesión, que son algo parecido a los de aplicación, pero la diferencia es que si bien es cierto van a estar disponibles dentro de toda la aplicación, esa disponibilidad solamente va a ser a nivel de la sesión del usuario que está interactuando con el software en este caso. Hay que entender bien esa diferencia porque por ahí muchas veces estos dos llevan a confusión. Ahí están taladrando de nuevo. También voy a saltarme este. También tenemos el alcance o el scope en este caso, porque todo esto vamos a ver que los editores le llaman, o los IDE le llaman scope o alcance, ¿vale? También tenemos el scope o alcance llamado request, que solamente se usa cuando se realiza una petición del usuario, en este caso de un llamado a través de la URL, que puede renderizar ya sea un servlet, puede renderizar un managed beans, puede renderizar un facelet, puede renderizar lo que sea asociado a una petición. Entonces, generalmente es el más utilizado, es el que viene, de hecho, el que se te sugiere por defecto, pero es bueno entender que esto trabaja en base a una petición del usuario, ¿vale? Una petición que se realiza al sistema.
¿Y por qué me salté este? Porque este solamente viene incluido dentro de la versión 2.0, el scope o el alcance llamado View. Este alcance View, ¿por qué lo dejé al final yo? Porque como te acabo de decir, viene incluido desde la versión 2.0 en adelante y esto solamente se utiliza para ser persistente dentro de una misma vista. ¿Para qué podemos usar esto? Yo creo que acá lo que te coloqué te aclara mucho. Es muy útil para utilizarlo en ambiente de Ajax. Cuando utilizas Ajax, es decir, el objeto HTTP request, ¿cierto? Que comentábamos acá atrás, ¿cierto? Este objeto que tenemos acá. Cuando vas a utilizar ese objeto, en general es bueno trabajar con este tipo de alcances para esos managed beans para evitar algún tipo de error, sobre todo con la renderización del Document Object Model. Para las personas que no sepan lo que es el Document Object Model, eso muchachos se refiere a todo el código HTML, CSS o JavaScript que tú vas a desarrollar dentro de tu aplicación, inclusive si vas a realizar algún tipo de proceso de carga de datos a través de un archivo .xml, también se incluiría dentro de la clasificación que nos trae el Document Object Model. ¿Vale? Ok, vamos a tomar un vaso de agua. Y continuamos. Cerramos la presentación muchachos y vamos a ir a crear un Managed Beans de ejemplo. Vamos a crear uno, vamos a ver cómo trabaja y vamos a comentar algunas cosas que nos van a servir para entender cómo trabaja esta tecnología. Como siempre, comentarle a todos, a las personas que no me conocen, que mi sitio web es este que está acá, www.cesarcancino.com. Acá tienes todo el material que nosotros compartimos en los videos que vamos desarrollando semana a semana. También tenemos un chat de soporte, ¿cierto? Todos los videos están ordenados por categoría, muchachos. Así que, por ejemplo, si quieres buscar alguno, por ejemplo, acá abajo, en la parte de abajo de las categorías, tienes la de JSF. Acá tienes la de Java Server Page. Acá tienes el taller de CodeIgniter que hicimos, en fin, acá está todo, también tienes ordenado los contenidos de acuerdo a los distintos colaboradores que han ido publicando material dentro de esta comunidad, así que puedes buscarlo sin ningún tipo de problema. Voy a seguir utilizando NetBeans para trabajar, para que vamos viendo cómo se maneja esto. Vamos a ir a crear un proyecto nuevo, voy a cerrar este que tenemos acá, vamos a ir acá a archivo, proyecto nuevo. Ya esto no lo vamos a explicar porque ya lo explicamos, ¿cierto? Vamos a elegir un proyecto de tipo Java Web Application. Siguiente, le vamos a dar un nombre, por ejemplo JSF2. Vamos a guardarlo dentro de taller práctico JSF. En este caso yo lo estoy guardando ahí porque quiero tener todas las carpetas de cada clase que hagamos ordenadas, ¿cierto? Para ponerlas en las descargas. Presionamos siguiente, acá elegimos todo por defecto, ya sabemos, esto es cierto, ya lo explicamos. Y acá elegimos entonces Java Server Facet, o Facelet, ¿cierto? Ya es lo mismo, esto lo podemos dejar todo por defecto, no hay ningún tipo de problema con eso. Le damos a terminar y se debería crear nuestro proyecto. Esperamos un poco, esto no vuela, ¿cierto? A pesar de que estoy en Linux, ¿sabes? Linux se comporta bastante bien el trabajo con Java. Acá ya tenemos la sintaxis básica, ¿cierto? Creo que este tampoco hay que explicarlo para nada, ¿cierto? Creo que ya está bastante explicado. Vamos a ver después, vamos a dedicar un video a trabajar con los tags, ¿cierto? Para que aprendamos algunos de los más importantes, a crear formularios, sobre todo que tienen su propia sintaxis, vamos a verlo, ¿cierto? En detalle. Podríamos cambiar el title acá, por ejemplo, no sé, prueba de Managed Beans desde JSF, por ejemplo. Colocamos el título acá, ¿verdad? Ya esto no hay ningún problema. Corremos el proyecto, lo ejecutamos para que se cargue, aunque yo ya inicialicé el Glassfish para que se cargue el proyecto, así que no debería haber ningún tipo de problema. Acá no, ya sabemos, carga de la carpeta Facelet y todo, así que no hay ningún tipo de problema. Y ahora vamos a crear entonces un Managed Beans de ejemplo para que veamos cómo trabajan. Entonces para eso vamos a ir a nuestro proyecto. Vamos a dar clic derecho, vamos a dar clic en nuevo. Aquí yo tengo por defecto la opción de JSF Managed Beans, pero si no te aparece podrías ir acá a otro. Si lo tienes en inglés va a decir Other. Elige la opción Java Server Facelet y acá tienes JSF Managed Beans.
Beans. Bueno, acá tienes también una serie de herramientas, ¿cierto? Pero en definitiva la que nos va a servir a nosotros es JSF Managed Beans. Le damos clic en siguiente. Fíjate, no hay nada acá que podamos hacer a nivel de configuración. Le vamos a dar un nombre, por ejemplo, o saludo, podríamos llamar así. Lo debemos guardar dentro de un paquete. Entonces te recomiendo, voy a apagar el chat de mi web para que no tengamos problemas. Un momento. Ok, ahora sí. Te decía que tienes que crear un paquete porque si no se te va a guardar en el paquete por defecto y no es la idea. Entonces vamos a decirle que se guarde en com.cesarcancino.com.models, por ejemplo. Porque este va a ser un Managed Beans de modelo, aunque perfectamente lo podríamos utilizar como Managed Beans de controlador o de helper o de utilitarios. Lo demás lo podemos dejar por defecto, pero ojo. Fíjate que acá está el nombre de la clase, el nombre del Managed Beans tiene que ser igual al nombre de la clase, ojo con eso. Y acá está lo que yo te decía, el famoso alcance o el famoso scope. ¿Te fijas? Entonces es súper importante que entiendas qué significa cada uno de estos, ¿vale? Bueno, también le puedes dar ningún alcance, pero eso no se recomienda, ¿cierto? En general, como te decía, de hecho viene configurado por defecto así para que se creen los Managed Beans con el scope o el alcance, en este caso de tipo request. Pero ya, si queremos crear otro, por ejemplo, Session, Application o View, no hay ningún tipo de problema. Lo creamos, ¿verdad? Y esta es la estructura básica de un Managed Beans. Es bastante simple, vienen algunas anotaciones básicas y es bueno que vamos revisando lo que hace esta aplicación. Primero vamos a ver acá en la carpeta, en este caso en NetBeans, vamos a ver aquí el taller JSF. Acá en la carpeta del proyecto vamos a ver que dentro del directorio src, en la carpeta Java, se fue creando el paquete con César Cancino con models y acá tienes la clase Java que nosotros acabamos de crear. Es súper importante eso, muchachos, que entendamos cómo funciona la distribución de directorios dentro del proyecto. Por eso mismo, acá en la primera línea, en este caso, nos coloca esta línea, ¿cierto? Que nos indica que la procedencia del paquete al cual pertenece este Managed Beans. Acá arriba vienen algunas anotaciones que son de guía, podríamos quitarlas, no, nadie se moriría si no las tenemos ahí. También vienen referencias al autor. ¿Por qué dice peligro ahí? Porque así yo siempre llamo a mi computador. Entonces te dice el autor, es decir, el computador desde donde se crea. Pero eso también lo puedes cambiar porque en definitiva es solamente un comentario. Muy importante una cosa, muchachos. Fíjate que acá de forma automática NetBeans me agregó dos import, me agregó referencia a dos clases. Una es a la clase Javax Faces.beans. ¿Por qué te comento esto? Porque esta clase es muy importante declararla acá, ya que de no hacerlo se puede confundir un Managed Beans con un Java Enterprise Beans, que no es lo mismo. Si bien es cierto, trabajan de forma bastante parecida, no es lo mismo. Con esta línea nosotros hacemos que se produzca el fenómeno denominado inyección de dependencias. Es decir, que esta clase llamada saludo que acabas de crear tiene a su disposición todas las herramientas que provee esta otra clase que está acá arriba, que se llama Beans, ¿cierto? Y específicamente Managed Beans. ¿Vale? Es súper importante tener presente eso, muchachos, porque si no, la verdad va a ser muy difícil que tu Managed Beans te funcione. También acá hace referencia a una clase que en este caso está asociada al alcance que le indicaste al Java Beans. En este caso le dijiste que el scope o alcance fuera de tipo request, por lo tanto acá perfectamente le indicaste eso. Fíjate que podríamos hacer una prueba, solamente una prueba vamos a hacer. Por ejemplo, podríamos importar acá javax.faces.beans. Por ejemplo, application scope, por ejemplo. Podríamos también ver session scope y así sucesivamente dependiendo de lo que quieras hacer. Es decir, que también lo puedes configurar eso, fíjate, view scope y nadie se muere. ¿A qué quiero llegar yo con eso? Que tienes la disposición, o en este caso la posibilidad de que si bien es cierto, le hace la configuración desde un principio a un Managed Beans,
también puedes cambiar esas configuraciones directamente acá en el código, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Acá fíjate, también tienes las famosas anotaciones que yo te comentaba. En este caso tienes la anotación managed beans, ¿cierto? Y la anotación request scope, que ya sabemos lo que hace eso, ¿cierto? Son las anotaciones que se van desarrollando. Acá nosotros dentro del directorio web INF tenemos un archivo que se llama web XML, que es un archivo que es en donde se van generando las anotaciones de Java en este caso, y acá es donde eventualmente nosotros podríamos crear anotaciones, ¿cierto? A través del archivo facelet para ir indicando, por ejemplo, la creación de los managed beans. Vamos a ver, por ejemplo, que este archivo se va generando de forma automática de acuerdo a las configuraciones que nosotros vamos generando, pero en general si trabajamos los managed beans de esta manera no deberíamos interactuar con este archivo, pero es bueno que sepas que existe, porque en algún minuto sí lo vamos a tener que configurar. Por ejemplo, una cosa interesante que tiene este archivo, mira acá en el tag que está al final, voy a quitar esto de acá, en el tag que está al final que se llama welcome file list, en este caso indicas el archivo de inicio de tu aplicación, el archivo de bienvenida. Y acá en la URL painter, en este caso, indicas que haga referencia a un directorio facelet delante de la aplicación. ¿Por qué? Y fíjate que dice facelet asterisco. ¿Por qué? Porque eso significa que todos aquellos archivos que se carguen en la URL y que digan delante facet, como este que está acá, van a ser interpretados como un facelet. Ojo con eso. Es bueno tener en consideración eso, muchachos. ¿Vale? Ok, sigamos con los managed beans. Entonces te estaba hablando acá de las anotaciones. En este caso, managed beans que nosotros acabamos de generar tiene incluidas dos anotaciones. Una es la anotación managed beans y la otra es la anotación request scope, ¿cierto? Que hace referencia al alcance de nuestro managed beans. Acá inmediatamente se crea también una clase de tipo pública que recibe el mismo nombre del managed beans. Eso tiene que ser así, es excluyente, porque si no el managed beans no te va a funcionar, ¿vale? Lo demás ya tiene que ver con la creación o la implementación del managed beans. Puedes hacer clic acá y puedes, por ejemplo, usar alguna de las opciones que en este caso tiene por ejemplo Java. En este caso podrías decir acá utilizar la que se llama insertar código. Este es un asistente que tiene la mayoría de los editores. En este caso, por ejemplo, acá puedes insertarlo en constructor y automáticamente te crea ahí el constructor sin ningún tipo de problema. Yo ya tengo uno creado, entonces por eso me está dando error ahí y por eso tengo que borrarlo ahora, pero es bueno que también conozcamos eso. Como todo managed beans debería tener algún atributo, ¿cierto? Y sus métodos setters y getters. Podríamos crearlos acá. Podríamos aquí dar clic derecho, decir insertar código. Y podríamos utilizar acá, por ejemplo, la opción de agregar alguna propiedad. Por ejemplo, en este caso una propiedad es un atributo de la clase. Por ejemplo, texto. Le decimos que sea de tipo string, que sea private. En general, por estándar, se estila que cuando creas una propiedad o un atributo asociado a una clase en Java, ese atributo, la mayoría de las veces, sobre todo cuando trabajan en un managed beans, se tienen que manejar de forma privada y deben tener un método getters y un método setters. Acá también te sugiere, por ejemplo, NetBeans que le indiques o lo agregues, ¿cierto?, a la documentación en tiempo de ejecución llamada JavaDocs. Y acá te indica el código que te va a generar. Fíjate, va a ser algo bastante simple. Te va a generar acá el nombre del atributo. Te va a generar el método getter en este caso y el método setter, ¿cierto?, que permite modificar el contenido de este atributo que estás creando acá. Le damos clic en aceptar y automáticamente, fíjate, se crea el código. Fíjate que me creó primero que todo el atributo acá, en este caso se llama texto, es de tipo string, voy a guardar acá con control S por ejemplo, es de tipo string, acá voy a sacar eso. Nos crea los métodos
getters y setters. Reitero, una pequeña explicación, por ahí si alguien está confundido con eso. Cuando hablamos de métodos getters y métodos setters, ¿a qué nos referimos? Generalmente vamos a tener varios atributos dentro de un ManagetBeans y cada uno de estos atributos o propiedades, ¿cierto? Debe tener dos métodos. Uno para acceder a ese método desde afuera, en este caso tiene que ser un método que tenga la palabra delante get y luego el nombre del atributo. Muy importante eso. Y otro método, y este método tiene la palabra get delante, se denomina método getter y lo que hace es retornarnos el valor del atributo al cual hacemos referencia. Y debemos tener también otro método para modificar los contenidos de ese atributo en tiempo de ejecución. En este caso, generalmente, o siempre más bien, se le coloca la palabra reservada set delante y luego el nombre del atributo. Debe recibir un parámetro que tiene que ser del mismo tipo, ¿cierto? Que corresponde al atributo, y lo que hace esto es simplemente asignarle al atributo, en este caso se llama texto, le asigna lo que pasa por la URL. ¿Vale? Es bastante simple, esto no tiene mayor complicación. ¿Cómo accedemos nosotros a un ManagetBeans? ¿Cómo podemos acceder? Hay varias formas. Yo voy a hacer un hola mundo, simplemente desde un ManagetBeans, para que no nos quedemos sin hacer nada, pero yo creo que nos va a servir bastante para entender ya cómo ir interactuando desde Java Server Facelet hacia las herramientas de clases, en este caso hacia los ManagetBeans que vamos a ir generando. Por ejemplo, acá dentro de nuestro archivo index, vamos a generar, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a colocar acá, por ejemplo, un HR acá. Y vamos a utilizar el tag H, ¿cierto? Y le vamos a utilizar la opción que se llama output, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama esto. Output label, creo que se llama. Y esta función nos permite trabajar un parámetro que se llama value, que nos va a permitir mostrar algún texto en pantalla. Vamos a ver, por ejemplo, hola mundo desde mi JSF, por ejemplo. Lo probamos. Es bueno que cuando crees un ManagetBeans hagas un deploy a la aplicación. ¿Qué es un deploy? Es un proceso que recompila la clase, elimina todos los archivos y los vuelve a crear para que se apliquen todas las configuraciones que acabas de realizar. Eso lo haces a través de clic derecho acá y ejecutas acá deploy. Es bastante útil y eso eventualmente te va a mostrar algún tipo de error. Fíjate que acá la documentación te va diciendo, o en este caso la bandeja de salida, te va diciendo lo que se está haciendo, ¿cierto? Fíjate, te va dando los datos de lo que se va desarrollando y se realiza el deploy. Acá el deploy fue bastante rápido porque hay un solo archivo, ¿cierto? Hay dos archivos, pero eventualmente se va a demorar un pelito más. Es bueno también hacer ese tipo de cosas. Entonces, vamos a probarlo ahora. Y ahí está, fíjate el texto, hola mundo, desde mi JSF, vamos a revisar el código fuente y nos vamos a encontrar con que nos colocó ese texto dentro de una etiqueta label, por ejemplo. ¿Te fijas? Bastante útil, bastante interesante de revisar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá podríamos nosotros hacer referencia ahora en lugar de esto, por ejemplo, en lugar de este texto estático, al valor que en este caso tenga alguno de las propiedades, ¿cierto? De alguno de los ManagetBeans que queramos. Para eso, por ejemplo, le vamos a dar algún valor acá por defecto. Por ejemplo, hola, te saludo desde el ManagetBeans con ñandú. El ñandú es para probar los tildes, ¿cierto? Y todo eso. ¿Qué es lo que hacemos acá? Indicamos, ¿cierto? A la clase que el atributo parte con un valor por defecto. Un poco de la mano de eso va. Entonces, ahora podríamos, en lugar acá de imprimir este texto, podríamos utilizar la nomenclatura estándar de Java para llamar a textos dinámicos. En este caso utilizamos la llave. Creo que es signo numeral, no me acuerdo. Ahí sí. Signo de dólar. Llamamos a el nombre del JavaBeans, en este caso del ManagetBeans, perdón. Saludo. Punto.
y automáticamente Java me sugiere, ¿cierto?, la referencia a la propiedad o las propiedades que tengamos declaradas dentro de nuestro ManagetBeans. Por ejemplo, le decimos que nos cargue el contenido de la variable texto o de la propiedad, porque no es una variable. Guardamos. Vamos a probar acá. Y voilà. Fíjate, ahora te cargó el texto desde el texto que proviene, ¿cierto? Por defecto desde tu ManagetBeans. ¿Te fijas? Ya puedes comenzar a correr desnudo por la casa porque acabas de conectarte desde un Facelet sencillo, desde un archivo básico a un ManagetBeans utilizando, ¿cierto?, la nomenclatura estándar de JSF. La verdad, por ahí más de alguno va a decir mucha explicación para solamente cargar un texto, pero ojo muchachos, es necesario hacer esto porque si no entiendes esto va a ser muy difícil que entiendas todo lo demás que vamos a explicar en los próximos videos, ¿vale? Te recomiendo un ejercicio que te va a ayudar bastante. Trata de crear unos 2 atributos más acá con sus respectivos métodos getters y setters para que vayas imprimiéndolos en pantalla. Trata de concatenarlos acá, trata de hacer cosas con esos valores. ¿Para qué? Para que te vayas habituando, ¿cierto?, a trabajar con ManagetBeans y a cargar sus valores siempre desde los Facelet que vas a crear. Ya en un próximo video vamos a explicar en detalle cómo trabaja un Facelet, cómo trabajan estas etiquetas básicas y todo eso, pero creo que antes de correr o de caminar hay que aprender a gatear, porque si no te aprendes a gatear por lo menos y a equilibrarte de pie, va a ser muy difícil que aprendas a trabajar con cosas más avanzadas. ¿Vale? Ok, espero que les haya quedado bastante claro cómo es la implementación de ManagetBeans. Y nada muchachos, nos vemos en el próximo video. Cualquier duda, cualquier consulta me la dejan acá, ¿cierto?, en mi sitio web www.cesarcancino.com y con mucho gusto los voy a ayudar. Les hablo entonces su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.